Aquí comienza En la Voz del Derecho, una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Dirigido por el exmagistrado y presidente del Colegio de Abogados, Dr. Carlos Ariel Sánchez, con la presentación y coordinación general del secretario del Colegio de Abogados, Dr. Fabio Sepúlveda Betancourt. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Bienvenidos. Cordial saludo a todas las personas que nos ven en este espacio de La Voz del Derecho. Soy Fabio Sepúlveda Betancourt, secretario general del Colegio Observatorio Electoral COADE, y hoy tengo el gusto de dar la apertura a este convenio que hace el Observatorio Electoral con La Voz del Derecho, dirigida por el doctor José Gregorio Hernández, nuestro programa Hablemos de Derecho Electoral. Para dar inicio a esta serie de programas que tendremos de forma periódica, quincenalmente, tenemos como invitado al doctor Carlos Ariel Sánchez, quien es registrador, catedrático y actualmente el presidente del Colegio Electoral COADE. Bienvenido, doctor Carlos Ariel. Bueno, muchas gracias, doctor Fabio, muy amables por la invitación, muy amables a la Voz del Derecho, por poder comentar aquí a través de estos micrófonos los temas de la financiación y el procedimiento de análisis y de investigación de las campañas presidenciales. Gracias, doctor Carlos Ariel. Nosotros queremos a través de este espacio tener temas relativos al derecho electoral. Para hoy vamos a abrir este programa con lo relacionado con el artículo 109 de la Constitución Nacional, modificado por el Acto Legislativo 01 del 2003, que en sus apartes me permito leer lo siguiente. Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por violación de este precepto. ¿Qué opinión le merece, doctor Carlos Ariel, a este artículo que acabo de leer? Bueno, indudablemente la Constitución del 91 significa un avance en materia de control de las campañas políticas. No se nos debe olvidar que las primeras elecciones presidenciales de la Constitución de 1991 fueron las de 1994. Las elecciones de 1994 y, digámoslo así, el impacto en el gobierno y el impacto en la opinión pública de lo que en esos años se debatió en torno a la violación de los topes, pues significó que, si bien es cierto que en esa redacción original, ¿no?, del artículo de la Constitución al respecto, o sea, el 195 ¿no?, tenía que establecerse realmente una responsabilidad, no, digámoslo así, de las personas jurídicas que no responden o de los gerentes de dichas personas jurídicas que en esa época fueron quienes respondieron de la campaña, de los hechos acaecidos en las campañas de 1994, que tuvieron la suerte
que el acto del registrador nacional que fijaba la fecha para que se empezara a contabilizar la campaña, pues fue un acto que no fue expedido sino extemporáneamente. Al ser extemporáneamente, pese a todas las investigaciones y todo, por esa razón, a pesar de todo lo que se pueda decir y se haya dicho, ¿no?, en esa época esas campañas quedaron, diríamos, impunes porque no se cumplió con la norma de expedición de la registraduría de la fecha de iniciación de las campañas y de los topes, señalando los topes, que eso es una función de la registraduría y del Consejo Electoral. De manera pues que después ya de estas elecciones, pues vinieron las elecciones de Pastrana, luego la primera elección de Uribe. Pues en esas dos elecciones no se recuerdan grandes escándalos en ese tema, ¿no? Luego ya nos acercamos más a lo que fue pasando, y después de Uribe pues vino la primera campaña de Santos en el 2010, la segunda campaña de Santos en el 2015, y ahí fue donde ya se estaban afinando, en virtud de muchos hechos que habían acaecido, las normas sobre financiación de las campañas, especialmente de las campañas presidenciales. Porque la gran pregunta es, bueno, pues de nada sirve que existan normas de campaña, de nada sirve que existan violación de topes, de nada existe que el Consejo Nacional Electoral haga investigaciones, de nada sirve que esas investigaciones vayan a la Comisión de Acusaciones, si finalmente termina siendo, por decir algo, entre comillas, el contador o el gerente de una campaña que finalmente es un instrumento de la campaña en su éxito, que es ganar o perder la presidencia en cabeza de un candidato. Por eso ya desde el 2003, desde la reforma del 2003 y luego la reforma del 2009, ¿no?, dos reformas, digamos, empujadas, ¿no?, en las administraciones de Álvaro Uribe, pues básicamente lo que se buscó en el 2009 es que fuera el presidente, el candidato o la candidata a la presidencia de la República la que respondiera directamente. Por eso se cambiaron las normas y se hicieron más rigurosas en ese sentido. Desde entonces pues se han expedido distintos actos por parte del Consejo Nacional Electoral para señalar los topes y las fechas de iniciación de las campañas para esos efectos. Porque si uno observa, hay varios temas que tienen debilidades, ¿no?, en eso. El primero, que estábamos mencionando. ¿Qué es la campaña y cuándo empieza y cuándo termina, no? Parte de los debates que hay en las actuales, ¿qué se diría?, investigaciones de la campaña presidencial del año 2022 tienen que ver precisamente por eso. Y bueno, ¿y cuándo empezaba la campaña y cuándo terminaba la campaña? Fíjense que hay unos gastos que se dice que no son de campaña porque fueron en la época del escrutinio. Entonces uno dice, bueno, ¿el escrutinio hace parte de la campaña o no hace parte de la campaña? Cuando se fijan los topes, normalmente los topes incluyen pues la fecha de la elección, y el día de la elección es la fecha en que empieza el escrutinio. Entonces ahí viene un primer debate, y esto pueden parecer cosas muy sofisticadas o rizar el rizo, ¿no?, pero son temas que son definitivos en la situación actual. Ahí precisamente no sé qué sindicato fue el que aportó dineros, y entonces para evitar eso los pasaron a que eran de testigos electorales, y los testigos electorales son de la votación y del escrutinio. Estoy diciendo cómo hay ¿qué se dirá? Vacíos. De vacíos y de sutilezas que se aprovechan por las campañas para poder de pronto ver si pueden violar o no pueden violar los topes. Esos son
ese es un tema. O sea, en realidad las normas de campaña son muy estrictas, pero siempre quedan algunos aspectos que no se pueden completar. Entonces, eso es clave, saber cuándo empieza la campaña y cuándo termina, porque ahí es donde se hacen sumas y restas que puede que el Consejo Nacional o que la Comisión de Acusaciones pues no pueda actuar, porque va a decir, pues nosotros somos competentes para investigar la financiación de las campañas. Pero si ya había terminado la campaña, entonces vienen preguntas. ¿La campaña hasta cuándo va? ¿Hasta cuando se declare electo el presidente o la presidenta? Esos son lo que estoy diciendo puede que suenen a cosas muy bizantinas, ¿no? O sea, muy del detalle, pero si usted se pone a ver estos temas, todos son del detalle. De manera pues que indudablemente esta campaña que terminó pues como la anterior también, recordemos pues que en estos momentos, pero ya por razón de posible comisión de delitos o alguna cosa, o algún candidato o los candidatos que hubo en el 2000 para las elecciones del 2000 sería, si fueron del 22, entonces las del 18, ahí hay un debate todavía que está abierto, que es el debate de la financiación de Odebrecht, precisamente, y exactamente ahí es donde también hay dificultades, ¿no? Para investigar en razón de eso. De manera pues que nosotros tenemos unas ventajas en materia de financiación de las campañas presidenciales, que se ha avanzado en ese tema, pero indudablemente una campaña presidencial tiene tantos elementos y tantas aristas que no es fácil poder recogerlas todas. Por ejemplo, si llega lo que hubo, creo que eso fue el debate, fue del 2010, que estaban unos asesores brasileros, ¿no? Brasileros, en el 2014 creo que fue para la eso, campaña. Eso, en el 2014, sí. ¿Y en qué terminó esos debates? Pues no terminaron en nada, ¿sí? Porque no se comprobó fehacientemente y evidentemente que esos pagos habían sido para unas encuestas o algo que tuviera que ver, sino que ese era el oficio del señor. Entonces, que sí, hubo unos giros y que seguramente sí hubo giros de la campaña, pero que esos no estaban destinados a la campaña. Ese tipo de cosas son elementos que influyen mucho en la eficacia que pueda tener el Consejo Electoral y la Comisión de Acusaciones en las campañas. Usted ha hecho un buen análisis, un recuento histórico desde la Constitución del 91, pero me pasó por alto algo importante, y fue lo de la campaña de Samper, ¿cierto? Que pues famosamente conocida por supuestos dineros del narcotráfico, el famoso proceso 8000. Digamos que en ese contexto, allí sí habría cabido este acto legislativo que fue posterior, desde luego, a la campaña de Samper, pero fue casi que a raíz precisamente de esos actos. Digamos que la campaña de Samper pues fue investigada, pero existía, como quien dice, un pecado original, ¿no? El pecado original de la campaña era que no se había fijado por parte de las autoridades electorales la fecha de iniciación de la campaña. Básicamente esas eran las autoridades electorales un año antes de esas elecciones, ¿no? Que se empieza a regular sobre eso. Y por eso fue que, pese a todos los escándalos y todo el debate, pues eso tuvo un final muy lánguido. Pues fue simplemente que el Consejo Nacional Electoral dijera, pues como no hubo fecha de inicio de las campañas porque no se despidió el acto oportunamente, pues no podemos aplicarlas.
Ah, perfecto. Eso es lo que da como precisamente como el insumo para el acto legislativo del 2003. Y desde el 2009 también, que hubo actos legislativos de reformas electorales. Pero indudablemente en todas partes, eso sí, las campañas presidenciales son en todas partes del mundo, tienen financiaciones y financiaciones complejas, ¿sí? Es decir, que no es fácil establecer. Usted ve, por ejemplo, en los Estados Unidos los partidos se financian en sus campañas, por lo menos entendería yo, en las presidenciales de dos maneras. O hay una financiación propiamente a la campaña, ¿sí? Y hay otra financiación que hacen los que apoyan la campaña, que hacen comités. Entonces la campaña tiene unos límites, pero como los comités son de ciudadanos, los comités de ciudadanos tienen unos límites, pero puede haber muchos comités. Sí, entonces puede que digan, cada comité no va a gastar, esto es un ejemplo un poco ridículo, no va a costar más de $100. Muy bien, pero si fueran 1000 comités ya son $100,000. Sí, la política siempre tiene sus maneras de generar sus propias defensas. Muy bien lo ha notado usted de pronto, que todas las campañas presidenciales siempre están inmersas en este tipo de escándalos, tal vez por ese mismo vacío normativo, y es que también la norma pues no puede llegar hasta el detalle del detalle como usted lo planteaba. Pero se ha hablado aquí mucho de la campaña presidencial del 2022 de el actual presidente, el doctor Gustavo Petro, cuando participó por el pacto histórico, que supuestamente ahí superaron unos topes de campaña porque hubo una plata que se manejó para los escrutinios, para los testigos electorales y otra plata antes de que se empezara en forma, como se dice, la campaña electoral. Estaríamos entonces casi que frente a los mismos hechos de las campañas anteriores. Pues podemos estar frente a los mismos hechos, pero fíjese que aquí hay una tesis que introducen, ¿no? Y es, realmente siempre todo el mundo dice, es muestra ver cuándo fue que empezamos la campaña y cuándo fue que no, y qué dicen las resoluciones. Entonces, ese tema no es claro. El tema es que usted entendería muchas veces que una campaña va ¿hasta cuándo? Hasta el día de la elección, hasta el día que declara la elección, ¿sí? Fíjese que eso ya es una variación, porque el día de la elección quiere decir que a las 4 de la tarde que cierran las urnas, ¿se acabaron las elecciones? No se han acabado. Claro, lo más importante es la declaratoria. Exactamente, pero ya usted si fuera a la comisión de acusaciones, ¿no? O incluso del mismo Consejo Electoral, van a decir, pues sí, pero la declaración de la elección es algo posterior a la elección. Y ahí ya con eso tienen para cortar el debate. Sí, es claro. Es decir, en este tema la creación jurídica es de muchas posibilidades, ¿no? Y el ingenio jurídico de los colombianos en materia electoral pues siempre ha sido muy, muy grande, porque nosotros hemos tenido, bien o mal, una democracia mala o regular o completa o como lo queramos, pero aquí, salvo unos pocos años, siempre hubo elecciones y ha habido elecciones. Que algunos se abstienen, algunos se abstienen, pero hay elecciones y al interior de esas elecciones hay disputas o no, así sea el mismo partido. O cuando eran los dos partidos que no más podían participar teóricamente, ¿qué hicieron? Pues decían el Movimiento Revolucionario Liberal y se inscribían como liberales, ¿no? Es decir, eso quiere decir que la política tiene muchas aristas y lo mejor es que usted no puede tampoco cortarlas todas porque está limitando las posibilidades en muchos casos de democracia, ¿no? Ahí hay una parte que es importante y es lo que tiene que ver con las pruebas. En un principio, pues quien tiene que
verificar las cuentas que se llevan en la campaña, es el Consejo Nacional Electoral, ¿cierto? Esas pruebas, ese recaudo probatorio que hace el Consejo Nacional Electoral, y en el evento de que se logre determinar que se superaron los topes, ¿qué sigue? No, pues el Consejo Nacional Electoral tiene que abrir la investigación, hacerla y cerrarla. Entonces sigue el cierre de la investigación y eso termina con una resolución. Y la resolución pues tiene que ser clara y decir si hubo violación de topos o no. Lo que pasa es que lo que estoy diciendo es, por ejemplo, la elección del 2014 fue... Sí, para el 2000... La segundo periodo de Santos. Sí, bueno, ahí. ¿Cuándo terminó esa investigación? Eso además se demoran 4 años en las investigaciones. ¿Ya cuando ha cumplido el periodo? Ya cuando ha cumplido el periodo. O sea, tratan de, por lo menos, que legalmente el tipo gobierne. Si lo hizo bien o lo hizo mal, ese ya no es problema electoral. Y después que sale, pues él procurará que durante su mandato haya sido, como quien dice, muy positiva los resultados para él o para el otro o la otra candidata. Normalmente, hasta donde yo he visto, esas declaratorias que no he visto de culpabilidad, sino pues de que cierran por falta de pruebas o porque los hechos no corresponden a lo que dice la norma, eso es lo que ha pasado, o sea, absuelven a los dos. Claro, y entendiendo una cosa, que el Consejo Nacional Electoral no tiene funciones jurisdiccionales, por lo tanto, en el evento de que se compruebe que se superaron los topes de campaña mediante el auto que usted dice que es de cierre, ese auto también es demandable ante el contencioso. Sí. O sea que hasta tanto no esté en firme ese acto, pues no se pasaría a la siguiente etapa, que es la de la comisión de acusaciones. Sí, pero ya digamos, observe usted que ya el periodo de Santos, cuando empezó todo este debate, el último debate de la campaña del año 2018 todavía no ha terminado, ¿no? Siguen investigando que Odebrecht, que no sé qué, que Oscar Iblán, dice uno, bueno, y finalmente, sin perjuicio pues que los jueces tienen que cumplir sus funciones, ¿no? Los resultados de todas estas investigaciones, así fueran pues poderosísimos y hubieran declarado culpable, ¿qué efectos políticos tienen? Exacto, allá es donde se quiere llegar, que realmente la eficacia, lo que diríamos la eficacia de la norma, porque no tendría efecto de que se venga en un proceso de pérdida de investidura, como ha pasado después de que han culminado su periodo, y luego el trámite que tiene que hacerse ante la comisión de acusaciones, que también es un trámite dispendioso y que siempre ha demostrado que no da resultados. Y luego pasa a la justicia ordinaria, ¿no? Como está actualmente. El tema de la campaña del 14, es que estamos diciendo. Todavía están debatiendo lo de la campaña del 14, ¿o no? Sí, y ahí hay algo que es importante. Algo que es importante hacer claridad sobre el por qué en estos momentos Oscar Iván Zuluaga está en la justicia ordinaria, ¿sí? Y por qué los otros procesos no han salido del Consejo Nacional Electoral, como para darle claridad a quienes no son abogados. Pues porque seguramente lo que está en el Consejo Nacional Electoral todavía están tratando de esclarecer qué pasó dentro de esas campañas. Y eso ya debe estar cerrado, porque teóricamente, pues antes de las elecciones después de las elecciones es que termina el periodo del Consejo Electoral, de ese Consejo Electoral, ¿no? Que debía terminar en el 2015, ¿no? Cuando el del 2014, el que se nombró en el 2010, el 2014. Sí, terminaba en el 2015, porque el Consejo Electoral se cambia en los años impares. Sí, o sea, como decir el que está actualmente entró en el 2023, ¿no? 2022. 2022. 2022.
Sí, 2022, bueno, para las elecciones Ahí se modificó. del 2023. Ok. Hay algo de pronto que genera, digamos, la suspicacia con relación a lo que ha buscado siempre enlodar cualquier campaña presidencial, ¿sí? En el caso venimos desde el periodo de Samper con el famoso 8000 y luego ya las campañas de Santos y de Zuluaga enlodadas por lo de Odebrecht. Y en el caso particular de la campaña de el pacto histórico del presidente, allí se están buscando unos dineros que fueron aportados por una organización sindical que no representan, pues digámoslo, dentro del tope, mucho dinero, fueron 500 millones, pero eso tendría incidencia realmente con relación a que si se superaron o no los topes. Pues sí, si tiene incidencia, pues, pero lo mismo, si dicen que era para que fueran testigos electorales, viene el debate de que si esa era la campaña o ya había terminado porque se habían cerrado las urnas. Bueno, ese es el vacío. Ese es el esguince que hay. Uh-huh. ¿Sí? Y de pronto un vacío también con relación a eso, establecer claramente lo que se dice el inicio y el final de la campaña. Y si hay un vacío, ¿quién era el que había tenido que llenarlo? Pues el Consejo Electoral, que es el que reglamenta, ¿no? La campaña va a decir, bueno, nosotros creemos que era en tal día y no hay ninguna norma que diga que no es así. Perfecto, doctor Carlos Ariel, importante tema, importantes sus apreciaciones. ¿Considera que hay algo que se quede, como se dice, por fuera del tintero para cerrar ya este programa? Bueno, yo realmente lo que digo yo pues, en todo lo que yo he visto desde que he estado vinculado al tema de electoral, que fueron pues los años del Consejo Electoral y los de la registraduría, definitivamente pues la política es una cosa muy compleja y indudablemente tiene mucha influencia sobre todas las organizaciones. Y por más que se quiera despolitizar, eso es muy difícil. Y lo otro es que indudablemente siempre habrá algún vacío, porque pues es muy difícil que a alguien se le ocurra que van a pasar lo de los testigos a esa etapa, pero en todo caso es discutible. Y la regla jurídica es, bueno, indubio pro reo, ¿no? Claro. En caso de duda, usted debe favorecer al reo, ¿no? Uh-huh. Y aquí, pues, el reo es una campaña. Entonces, yo no creo que eso... Esa es mi opinión. Yo creo que en todo caso la defensa puede que nos suene un poco exótico, pero en todo caso no quiere decir que sea antijurídico lo que estén diciendo. Perfecto, muy buenas apreciaciones las que ha hecho aquí el presidente del Colegio Observatorio Electoral, COADE, el doctor Carlos Ariel, agradecerle por su participación, invitarlos a ustedes, a todos los que nos siguen y nos escuchan en las redes sociales, para que este espacio que es coordinado con La Voz del Derecho, llegue a muchas personas. Lo que trataremos de hacer es tratar siempre tener temas de mucha actualidad en la parte del derecho electoral. A todos gracias por escucharnos, los invitamos a que le den me gusta, comenten y compartan nuestras publicaciones en @colabo electoral y de La Voz del Derecho @La Voz del Derecho. Muchas gracias, doctor Carlos Ariel, muchas gracias. Doctor Fabio, muchas gracias. En todo caso, pues es bien interesante que el colegio tenga la oportunidad de expresar en estos programas pues opiniones, porque este es un país electorero, ¿sí? O sea, lo digo yo, aquí ha habido más elecciones yo creo que en todas partes del mundo. ¿Sí? Nunca ha habido muchos años muy largos sin elecciones. Cada 2 años. Cada 2 años tenemos elecciones. Entonces, no podemos quedarnos. Y antes de eso era 4 años.
y en todo caso, con oposición o sin oposición, hacían elecciones. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, esa es una tradición democrática colombiana, de manera pues que hay que respetarla y respaldarla. Aquí termina en La Voz del Derecho una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Nos esperamos pronto en una nueva emisión aquí en La Voz del Derecho. Esperamos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico facb22@gmail.com o al WhatsApp 310-480-4553. Y gracias por escucharnos.